Entonces, la tabla periódica, muchachos, en este caso, seguramente es un material importantísimo para las ciencias, ¿no? Eso sí lo manejamos. Sería bueno como una recomendación, no sé si la semana pasada les dije, capaz se me olvidó, que tengan a la mano siempre una tabla periódica. Cómprese una tabla, creo que está a 2 soles, 1 sol en la librería más cercana. Cómprese para que tengan a la mano y lo pegan pues como si fuera un póster, ¿no? Ahí en su pared de su cuarto, o lo colocan, no sé, saquen por un momento sus póster de sus animes, de sus grupos de música, y coloquen por ahora pues la tabla hasta que logremos la meta de ingresar, ¿no? O si no, en todo caso, como me dijo un compañero ayer, un alumno también me dice, profesor, ¿por qué también se puede imprimir? Claro, si no hay mucha economía tal vez, o no quieres salir porque es peligroso por la pandemia y todo esto, agarras y lo mandas a imprimir también. Ya lo mandas a imprimir, por ejemplo, mandan a imprimir a blanco y negro, y en tu casa tú mismo lo pintas a colores. ¿Ya? Excelente, muy bien, por acá algunos como David ya lo han hecho, dice, excelente, muy bien. Ya está, chicos. Entonces, eso es importante, ¿ya? Tengamos nuestra tabla periódica sin falta para la próxima clase. Hoy día no importa, ya, si no tenemos, se nos pasó, y acá les voy a mostrar una tabla. Pero la próxima clase sí, eso sí tienen que tener a la mano, ¿ya, chicos? Yo sé que también hay varios jóvenes que están estudiando en el colegio, busquemos la forma de organizarnos, ¿no? Busquemos la forma de organizarnos. Incluso creo que conversando en los colegios, ¿ya? ¿Ya? Y yo creo que incluso en los colegios creo que también dan la facilidad, ¿no? Para que algunos jóvenes, la nota que sacan en la academia lo pasen al colegio. ¿Ya? Muy bien, ahí está, chicos. Entonces esa es la idea, ¿ya? Muy bien por acá Mariluz, muy bien por acá Clofé también me dicen que ya tiene su tabla. Entonces, ¿cuáles van a ser hoy día? El tema va a ser tabla periódica. ¿Y qué vamos a estudiar en la clase de hoy? Vamos a estudiar, chicos, la importancia de la tabla periódica. Conocer la importancia de la tabla. O sea, ¿por qué es importante la tabla periódica? La tabla periódica es de suma importancia porque en este caso, en la tabla periódica están ordenados todos los elementos químicos que existen en la naturaleza, los elementos base, ¿no? Los que conforman toda la materia. Y también tiene una gran importancia porque también ha ayudado pues al desarrollo de la ciencia, ¿no? Una tabla periódica es importantísima. Esa es la importancia, hay que conocer por qué tan importante es la tabla periódica. ¿Ya está? Muy bien. Hay que conocer también cómo clasificamos a los elementos químicos, es importante también eso, ¿ya? Conocer cómo se organiza la tabla, ¿no? En periodos, en grupos, por qué tiene esa forma, eso lo vamos a ir viendo hoy día, ¿ya? Y también por acá, como dice, ya para terminar, vamos a darte las propiedades de los elementos metálicos, no metálicos y de los semimetales y algunas aplicaciones. Hay que saber diferenciar, ya solamente diferenciar nada más. No memorizar la tabla, sino diferenciar cuál es un metal, cuál es un no metal. Es como decir, por ejemplo, te digo yo, ¿no? Pedro, ¿es nombre de hombre o de mujer? Ah, es un nombre de un hombre, pues, ¿no? Si digo María, ah, nombre de mujer. Si digo, por ejemplo, en este caso, a ver, Shirley, a nombre por ejemplo, mujer. Alondra, nombre de mujer. A ver, Rodrigo, nombre de hombre, algo así. Hay que saber diferenciar nada más. Eso es lo que queremos saber. Si un elemento es metal o no metal, no memorizar nada más. ¿Ya? Muy bien, esa va a ser la clase de hoy, muchachos. Entonces, como ustedes saben, siempre nosotros los seres humanos, muy bien, por acá me dan una recomendación, muy bien, Yesenia, ¿no? También les puede servir a los demás jóvenes, dice, Yesenia ha armado su tabla periódica haciendo un papelote. Dice, pues yo comprado un papelote y he agarrado mis plumones y he dibujado mi tabla periódica y de paso que lo aprendo, lo tengo a la mano y ya me ahorro mis 2 solcitos para otra cosa. Dice. Ahí está, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, otra forma, ¿no? Y así tú vas dibujando y vas aprendiendo. Como tarea, chicos, como tarea sería, bueno, que para la próxima clase todos compremos nuestro papelote, ¿ya? Y aunque sea, profe, no tengo plumón, ya aunque sea con lapicero, con color, con resaltador, con lo que tengas, dibuja tu tabla periódica. ¿Está bien o no? ¿Queda o no queda? Ni siquiera les puedo pedir fotos, nada, porque por acá no se puede. Pero al menos inténtenlo, por favor, a ver, inténtenlo como tarea, apúntalo ahí, por favor, apúntalo. Buena recomendación de su compañera Yesenia, y de paso, como dice, me ahorro y encima, en este caso, ya voy aprendiendo, no voy a aprender a dibujar. Claro, algunos ya tienen su tabla, no hay problema, ellos ya no hay problema, pero los que no tienen sería bueno que no hagan ese como una tarea, ¿no? Como una tarea para casa. ¿Ya? Me gustaría revisarles, pero no se puede por ahora. Pero de todas maneras ya queda en cada uno hacer. ¿Ya? Muy bien. Muy buena recomendación, gracias. Miren,
como les mencionaba, chicos, siempre los seres humanos han buscado siempre de alguna manera tratar de mejorar, de organizar todo, ¿no? Siempre han buscado sistematizar, ¿ya? No, la idea no es memorizar nada, sino buscar ordenar para un mejor estudio de las cosas. Por ejemplo, vamos a comenzar de algo práctico. Por ejemplo, ustedes en su casa, por ejemplo, seguramente también organizan su cuarto, ¿no? Yo no me imagino un cuarto de ustedes donde esté mezclado, pues, su ropa interior, con su camisa, con sus pantalones, su chompa y su zapatilla encima y todo un bulto encima de su cama. No lo creo, ¿no? Yo creo que ustedes han organizado su cuarto de alguna manera, ¿no? Tienen capaz, no sé, capaz a unos tienen, no sé, un lugar donde colocar la ropa, otros lo colocan capaz al costado de su cama, qué sé yo, pero siempre ordenamos, ¿no? Ropa interior por un lado, nuestras camisas y polos por otro lado, tal vez, pantalones por otro lado, nuestras zapatillas más allá. Hay un ordenamiento, ¿cierto? Entonces, eso es importante recordar, chicos. Entonces, siempre hacemos un ordenamiento para todo. Igualito, te vas a un supermercado, por ejemplo, te vas, por ejemplo, a Plaza Vea, te vas a Metro, a Totus, y vas a ver que allá en esos supermercados también están ordenados los productos, ¿no? O tú encuentras, por ejemplo, en un solo recipiente la ropa, encima las tortas, encima una cebolla y encima, por ejemplo, la comida de perros. No, pues todo está en este caso organizado, ¿no? Por un lado está el área de panadería, por otro lado está el área, en este caso, de verduras, por ejemplo, fruta está por otro lado, lácteos está por otro lado, ropas está por otro lado, electrodomésticos en otro lado. O sea, hay una organización siempre, ¿te das cuenta, no? Una organización, porque esa organización, ¿para qué te sirve? Para tener una mejor experiencia de compra, para buscar más rápido lo que tú quieras, para organizarte mejor. O sea, es importante organizar. O sea, bueno, entonces, por ejemplo, también yo recuerdo cuando estábamos en época de academia, la Academia Duni, por ejemplo, tiene unas grandes, cada sede tiene sus bibliotecas enormes, ¿no? Unas bibliotecas pues del tamaño de 4 o 5 aulas, imagínate, ¿no? O sea, es bonito la biblioteca de la academia. Y bueno, yo también a veces cuando tenía alguna duda, quería organizarme algo, o por ejemplo, a veces también yo dictaba física, por ejemplo, yo dicto física también, entonces a veces como en física, en este caso, a veces quería hacer un resumen teórico para los chicos, entraba a la biblioteca y bueno, yo tenía acceso libre, ¿no? Por ejemplo, una biblioteca que tenía acceso libre es la biblioteca de Zapayal. Ahí los jóvenes podían entrar a la biblioteca y sacar el libro cuando quieran. Se paraban, sacaban su libro y se volvían a sentar, o sea, era más libre. Pero otras sedes, tal vez como Los Olivos, tal vez la sede ATE, San Juan, Bien Salvador, tenías que tú pedir a la señorita, ¿no? Yo en este caso, como profesor, tenía la facilidad de entrar, y cuando yo entraba a la biblioteca a ver los libros, los encontraba organizados, ¿no? Por ejemplo, los libros de matemática en un lado, los de letras en otro, los de ciencias en otro lado. Entonces había una organización, y al toque nomás, yo quería un libro, llegaba, me iba de frente a la zona de ciencias, tenía el pabellón de química, y ahí encontraba el libro que quería. O sea, y es importante porque está organizado, ¿sí? Está clasificado todo, ¿no? Entonces, justamente nos damos cuenta que la clasificación es importante en la vida. Por ejemplo, si queremos clasificar a estos animalitos en los siguientes grupos, los felinos. ¿Quiénes serán los felinos para ustedes? Queremos buscar una organización. Muy bien. Claro, como dicen por acá, excelente. Como dicen por acá, claro, si quiero buscar los felinos, tendría que organizar, a ver, a los felinos sería el león, el gato y el tigre. Claro, eso seguramente es, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿y por qué en este caso lo han organizado así a los felinos? ¿Cuál ha sido su fundamento para organizarlos así? ¿Qué cosa, por qué? ¿Por qué no puedo colocar, por ejemplo, acá un avestruz o un cocodrilo? A ver, ¿por qué? A ver,
porque han buscado qué criterio han utilizado para hacer. Claro, como dicen acá algunos jóvenes, dicen profesor, porque a ellos les gusta comer, a uno dicen la carne, acá dicen otros porque en este caso los tres tienen pelos, muy bien, otro dice porque le gusta, en este caso, en conclusión, tienen características comunes. Son la familia de los felinos, tienen similitudes, claro, güey. Entonces, ese es el fundamento, ¿sí o no? Tú los has organizado ellos porque has visto características comunes, ¿sí o no? Ah, pues tienen el mismo pelaje, en este caso tienen garras, tienen uñas, comen carne, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, justamente acá, tienen garras, son cazadores y son carnívoros. Por ejemplo, ¿quiénes serán las aves? ¿Cómo clasificarías a las aves acá? A ver, ¿cómo clasificarías a las aves? A ver. Muy bien, excelente. Acá leyendo, creo que estamos bien. Como dice por acá, vamos a ver por acá. Como dice por acá, claro, excelente, ¿no? ¿Quiénes son? Las aves, muy bien, son el pelícano, el avestruz y el águila. Sorry, ¿por qué lo hemos clasificado así? Porque hemos encontrado características comunes en ellos. Por ejemplo, como dicen por acá en el chat, muy bien, ellos dicen por acá, dicen, tienen pico, tienen dos patas, tienen alas, tienen plumas, muy bien, tienen pico, muy bien, claro, excelente. Y muy bien, Yesenia, lo que nos dice por acá también, ¿no? Ahí está, nos dan sus características, porque en este caso colocan huevos, muy bien, porque vuelan, al menos hacen el intento, porque el avestruz creo no vuela, pero hace el intento, ¿no? Entonces tiene razón, ya ves, tienen pico, alas y plumas. Y bueno, los reptiles son los que quedan, que vendría a ser el cocodrilo, iguana, serpiente, pero ¿por qué lo hemos clasificado así? Porque ellos podríamos decir que en este caso son terrestres y con escamas, ¿no? Muy claro, Carlos, lo que dice Carlos tiene razón, pero hay excepciones, claro, ¿no? Hay excepciones, pero estamos hablando de aspectos generales. Chicos, entonces, hemos clasificado nosotros a estos animales en base a sus características similares. Y como decía por ahí la señorita Yesenia, si no me equivoco muy bien, ya está, como decía Yesenia, en este caso, la tabla periódica hace lo mismo, pero con los elementos químicos. O sea, los ordena, los clasifica, ¿en base a qué? A sus propiedades químicas similares. Eso también hace la tabla periódica de alguna manera. Chico? Entonces, por eso la misma lógica se lleva a la tabla. También la tabla están ordenados los elementos en base a sus propiedades químicas principalmente, que es lo que nomás nos importa en esta parte. ¿Ya? Muy bien. Si hablamos un poco de historia, muchachos, ¿ustedes creen que la tabla periódica a un loco se le ocurrió, se levantó un loco en la madrugada y dijo, ay, la tabla tiene que ser así? ¿O habrá sido varios años de investigación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? A ver. A ver, ¿qué dicen ustedes, muchachos? ¿La tabla periódica, en este caso, habrá sido un suceso de varios años o habrá sido algo directo? Muy bien. Claro, como dice por acá. A ver qué dicen por acá. Claro, efectivamente, ¿cierto? Claro, muy bien. No va a ser un loquito, como dicen por acá. Ha sido varios años de investigación, ¿sí o no? Esto de la tabla ha comenzado hace años, ¿no? Con el descubrimiento de los elementos. Ustedes saben por historia que los primeros elementos químicos en descubrirse fueron los metales, como el hierro, por ejemplo, ¿no?
como el cobre, etcétera, etcétera, ¿no? El oro también, que era trabajado por nuestros ancestros, por ejemplo, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta acá, chicos, esto de la tabla periódica son muchos años de investigación, ¿no? Y más o menos todo comenzó en el siglo XVIII, más o menos, ¿no? En el año 1700, por ahí, con el ordenamiento, un poco de historia, ¿no? El señor, por ejemplo, Berzelius, clasificó los elementos en dos grandes grupos, ¿no? Muy bien. En este caso, tenemos, por ejemplo, a los metales y no metales, dijo el señor Berzelius, ¿no? Luego apareció el señor Dobereiner y clasificó a los elementos en triadas. Seguramente han escuchado las triadas de Dobereiner. También es un arreglo muy interesante, pero lamentablemente al final tuvo que ser eliminado porque algunos elementos que se iban descubriendo, como te dije, se van descubriendo los elementos, ya no tenían características que cumplían su ordenamiento, ¿no? O sea, ya no cumplía su ordenamiento. Luego apareció el señor, en este caso, tenemos también al señor Newlands, que también utilizó las famosas octavas de Newland por las, bueno, se inspiró en las notas musicales que son 8, ¿no? Por eso octavas de Newlands, y también, pues en este caso, también tuvo errores, ¿no? O sea, al principio fue aceptado, pero cuando se fueron descubriendo más elementos, tuvo errores. Entonces, así hay una historia larga, ¿no? En este caso, una historia larga, la tabla periódica, no son los únicos, ¿no? También el señor Charcourtois con su anillo telúrico y tenemos más. Seguramente si revisamos un poco más de historia vamos a encontrar cerca de 20 a 30 intentos de hacer la tabla. Pero una de las últimas tablas, las más aceptadas, fue la del señor ruso Mendeleev. Este señor Mendeleev fue uno de los, se puede decir, precursores de la tabla periódica. Él prácticamente dio la última tabla periódica la idea, ¿no? O sea, ¿qué cosa, por qué están, cuáles son las ventajas o lo importante de la tabla de Mendeleev, ¿no? En este caso, Mendeleev, por ejemplo, hizo algo que los demás no habían podido hacer. ¿De qué manera había hecho el señor Mendeleev su tabla? Había tomado en cuenta las propiedades químicas, cosa que ningún científico hasta el momento había podido, se puede decir, utilizar, ¿no? Las propiedades químicas. Entonces, por ejemplo, él habló de valencia, él habló de los óxidos, o sea, comenzó a colocar los términos óxidos, hidróxidos en su tabla periódica. Ningún científico hasta el momento lo había hecho. Otra cosa más importante también que hizo el señor, también otro punto importante, él en su tabla, tenía una tabla más o menos así, una tabla cuadrada era, ¿no? Él en su tabla, por ejemplo, había dejado espacios vacíos. Había dejado espacios vacíos. ¿Y por qué dejó espacios vacíos? ¿Por qué? Porque él dijo, ¿no? En estos espacios vacíos, en esos espacios huecos que dejó él, dijo, más adelante se van a descubrir elementos químicos e incluso se dio el lujo de colocar sus características. O sea, sin haber descubierto, y él sabía qué características podían tener en base a sus investigaciones. Y efectivamente, después de unos años, se fueron descubriendo elementos químicos que iban en esos espacios que él había predicho, ¿no? Interesante, o sea, una tabla muy completa porque hablaba de propiedades químicas, propiedades físicas, y encima dejaba espacios para los elementos que se iban a descubrir más adelante. ¿Sí? Todo bien, todo bonito, pero tuvo un gran error, tuvo un gran problema. ¿Cuál fue ese problema, profesor? Ese problema fue que en este caso el señor Mendeleev, lo que había hecho es, el señor Mendeleev había tenido un grave error. ¿Cuál fue ese error? Ese error fue en este caso que él ordenó los elementos en función al peso atómico y sabemos que en la actualidad eso no es correcto, ¿no? Ese fue el gran error que tuvo Mendeleev, si no capaz la tabla periódica hubiese sido ya como la última, pero obviamente fue un gran avance a diferencia de los demás, ¿no? O sea, tuvo muchos beneficios esa tabla, muchas cosas positivas que los demás no tenían. Por eso incluso algunos, bueno, por eso incluso al señor Mendeleev se le considera el padre de la tabla periódica porque él prácticamente sentó las bases, ¿no? Para poder desarrollar, para poder en este caso organizar mejor la tabla actual, ¿no? Así como la vemos, él fue el iniciador, se puede decir, ¿no? Claro, hubo otros intentos, pero muy alejados de la tabla actual. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a ver qué nos dicen acá por el chat, siempre preguntando, por favor.
Claro, claro. Entonces, habían elementos aún no descubiertos, eso es cierto. Muy bien. Pero todo se arregló, todo mejoró cuando el señor, en este caso un joven científico llamado el señor Henry Moseley, descubrió que, bueno, les explico rápidamente. Cuando tú le aplicas el cátodo emite un flujo de electrones, y este flujo de electrones al chocar con este material metálico, lo que va a hacer es liberar cierta energía, ¿ya? Entonces decía, no, el peso atómico no puede ser algo característico de los elementos, porque el peso atómico no es un número característico, ¿no? Porque tú sabes, por ejemplo, que existen los isóbaros. Yo te puedo decir, bueno, el carbono 14, ¿está? Y puedo decir nitrógeno 14, o sea, hay una similitud. Entonces, el peso atómico, la masa atómica o el número de masa no son números característicos, ¿sí o no? Son números que se pueden repetir para él y para él. Entonces dijo, no puede ser el peso atómico eh, un término que diferencia los elementos. Entonces dijo, ya, vamos a hacer lo siguiente. Él dijo lo siguiente, ¿no? Vamos a buscar un número que sea característico de cada elemento. Y él descubrió que las energías que salían de los elementos era un valor característico. Él desarrolló una ecuación y se dio cuenta que esta energía que se liberaba de los elementos, o sea, él cambiaba de elemento y cada elemento tenía un valor característico, descubrió que cada elemento tiene un valor único, como su DNI, como su huella dactilar. Y ese valor único, que ya lo hemos hablado en clase, ¿cómo se llama ese valor único que tiene cada elemento? Es como su DNI, nadie más lo tiene. Claro, muy bien, excelente. Ahí está. Muy bien. Ese número se llamó el número atómico. Ese número característico, a él le llamó el número atómico. Y tú ya sabes que este número atómico corresponde al número de protones, ¿sí o no? Entonces, él estableció la siguiente ley. Te dijo, como ya tenemos un número característico, ahora sí yo puedo hablar, ¿no? Justamente de algo único para cada elemento, y él planteó la siguiente ley. ¿Qué dijo? Dijo, ¿no? Las propiedades de los elementos, o sea, las propiedades físicas y químicas, acá faltó colocar las propiedades físicas y químicas, es una función periódica de sus números atómicos. Esto es muy importante y esto fue lo que dio, junto con la tabla de Mendeleev, esas dos ideas dio como resultado la tabla periódica actual que tienes en la mano. ¿Te das cuenta? O sea, ha habido un gran avance, un desarrollo no ha sido de la noche a la mañana. Y también hago énfasis en esto porque ya San Marcos ha preguntado esto, ¿no? San Marcos ha preguntado, la pregunta decía así, ¿no? La tabla periódica, los elementos de la tabla periódica se ordenan en función periódica de sus, y había clave, por ejemplo, número de neutrones, número de masa, peso atómico, y una de las claves era número atómico, esa era la clave, esa era la respuesta. Entonces, eso ya ha venido en San Marcos y también en la presa Marcos viene bastante también. Claro, entonces número atómico, número de protones. Chicos, entonces eso viene a ser la ley. Y ahora sí, si tú te das cuenta, el número de protones es característico, ¿no? El carbono, por ejemplo, es 6 y el nitrógeno es 7, eso nadie lo va a cambiar. Estos sí son números característicos. ¿De acuerdo, no? Entonces, ahí en este caso, planteó la ley del señor Henry Moseley. ¿Alguna pregunta, muchachos? Esta ecuación no te van a preguntar, por si acaso. Si uno está asustado, pues sobre esta ecuación me van a preguntar, eso se memoriza, no. Solamente para que vean que él estableció una ecuación y a partir de esa ecuación demostró que Z es constante, es único para cada elemento. ¿Ok, chicos? Muy bien, muchachos. Ahora veamos la tabla periódica. Aquí quiero llegar, aquí quiero que nos centremos. ¿Ya? Simplemente, chicos, conclusión de la tabla anterior. Conclusión nada más. Yo quiero que se acuerden esto. Esto de acá es una demostración que no te van a preguntar. Lo único que quiero que aprendan es, los elementos de la tabla periódica están en función a sus números
atómicos, nada más. Ya, las propiedades físicas y químicas de la tabla se ordenan en función al número atómico. Ya, eso es lo único que quiero que sepan en resumen de acá. Ya, muy bien. Vamos ahora sí, chicos, a describir la tabla periódica actual. Ya para completar, el diseño final lo dio el señor Werner, ¿no? El señor Werner dio un diseño final de la tabla. Muy bien, pero esto también es algo secundario, pero lo que sí me importa es que ustedes miren la tabla y cómo es la tabla, mira. Recuerda que tú puedes imprimir esto a colores y si no tienes dinero lo puedes imprimir a colores y ya se acabó, ya tienes su tabla. Aunque recomendación sería bueno comprarse una tabla o a la mano y qué mejor si les dije que lo hagan a mano, ¿no? Qué mejor que eso, qué mejor que eso, ¿ya? Pero si no hay tiempo, qué sé yo, están con el colegio, están con otras actividades, ya caballero, a comprarse nomás. Pero si podemos hacerlo, como practicando, hágalo, chicos. Recuerda que esto nos va a seguir bastante para los temas que vienen. Todos estos primeros temas son base. Si nos perdemos en estos primeros temas, luego por eso dicen, profesor, la química es tranca. ¿Por qué la química es tranca? Porque la base no la hemos aprendido. La base es configuración y tabla periódica. ¿Ya? Depende de cada uno, Mariana. Ya, yo recomiendo que le hagan un papelote y lo peguen en su pared. Se acabó, eso sería lo más interesante. Muy bien, veamos entonces nuestra tabla periódica. Ya está, mira, ¿cómo está la tabla periódica? Mira, quiero que vean que por los costados es como levantado, por acá es un poquito más ancho, hay una zona achatada por el medio y hay un pedazo abajo que en este caso, que está sobrando. Entonces, para entender un poco la tabla, vamos a tratar nosotros de ordenarlos, en este caso, ¿ya? Eh, muy bien. Para ordenarnos, para entender cómo está la tabla periódica, hay que ver que la tabla se ordena en periodos, que son las filas horizontales, y en grupos, que son las columnas, ¿ya? A ver, ¿cuántos periodos son, muchachos? Vamos a ir practicando. ¿Cuántos periodos son? ¿Alguien me puede decir cuántos periodos son? A ver, los leo en el chat. ¿Cuántos periodos son? A ver, vamos a despertarnos por ahí. Muy bien. Excelente. Muy bien, muchachos. Claro. Vamos a ver. Contemos, a ver. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. ¿Ya está? ¿Ya está? Muy bien. Y por acá tenemos, en este caso, al periodo 8 y 9, profesor. No, 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 no. Él también pertenece al periodo 6 y al periodo 7. Profe, ¿cómo es posible? No entiendo, ahí me mató ya. Son 7 periodos. Lo que pasa, muchachos, que este periodo que está acá, este pedazo que está sobrando, ese pedazo debería estar acá arriba. Pero para que la tabla no sea muy larga, lo han cortado, le han hecho un corte y lo han colocado acá abajo. ¿Ya, chicos? Por eso en este caso que ese pedazo va abajo. ¿Ya? No, estos son los periodos. Las filas horizontales son los periodos. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Son 7 periodos y nos damos cuenta que todos los periodos no son iguales, ¿no? Hay periodos que son cortos, como los primeros, hay periodos que son largos, y el 6 y 7 son los periodos mucho más largos, ¿no? Mira, date cuenta. El 6 y el 7 son muy, muy largos, porque no solamente es eso que está acá, sino que sumarle el pedazo que está abajo. ¿Sí, chicos? Eso vienen a ser los periodos. Todo ok, ¿no? Ahora, vamos a ver también nosotros las columnas, que son en este caso, ¿cuántas columnas son? ¿Cuántos grupos serán? A ver. ¿Cuántos grupos son? A ver.
Muy bien. Claro, son 18 grupos. Vamos a ver por acá. ¿Cuáles son, profesor, esos 18 grupos que tanto lo menciona usted? Vamos a ver por acá. Por ejemplo, tendríamos por acá, vamos a colocar por aquí. Tenemos al grupo 1, por ejemplo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y así. Grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10, grupo 11, grupo 12, grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17 y grupo 18. Ahí están, en este caso, muchachos, nuestros 18 grupos de la tabla periódica. ¿Ya está? Entonces tenemos 7 periodos y 18 grupos, ¿sí? Ahora, esta agrupación que está acá es según la UPAC. La UPAC es la que ha organizado así. Porque yo sé que seguramente ahorita me va a decir, profesor, pero yo he visto que son 7 grupos A, 8 grupos A, 8 grupos B, eso me ha enseñado a mí. Claro, yo sé, eso es lo clásico, lo tradicional. Pero según la UPAC, lo más moderno, lo han organizado así. ¿Y qué es la UPAC, profesor? ¿Qué es eso? La UPAC es una organización de todos los químicos donde ellos dan las reglas, ¿no? Si hay alguna duda respecto a la química, hacen un acuerdo, ¿saben qué? Que sea así, que sea así, ya está. Entonces, esa es justamente la UPAC. ¿Ya? Una organización justamente, como les decía, que da ese tipo de acuerdos. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Ahora, una vez que hemos entendido ahorita voy a explicar los grupos A, los grupos B, no se preocupen, ¿ya? Eso vamos a explicar en un ratito, ¿ya? Pero, una vez que hemos entendido esto, ahora sí podemos ver la tabla periódica ya, los grupos y los periodos, ¿cierto? Primera observación, ¿cuántos elementos tiene la tabla periódica? ¿Cuántos elementos son? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos elementos serán? Seguramente algunos van a ver su tabla. Profesor, en mi tabla antigua hay 103, otros dicen hay 112, pero yo me refiero a esta tabla que está acá porque esta tabla es la oficial. Esta tabla es la oficial. Profesor, en mi tabla hay más elementos, ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Excelente. Claro, como dicen por acá, van a haber 118 elementos químicos que vemos hasta acá, como el último elemento es el organesón, ¿no? Son 118, claro. Y la pregunta es, en este caso, muchachos, a ver, cuidado, no 103, algunos están que se fijan acá abajo, ¿no? Es acá arriba, 118, cuidado, observar bien, por eso le digo, este pedazo debe estar metido acá, sino que lo han cortado y lo han puesto abajo. Muy bien, entonces, otra pregunta, a ver, ¿ustedes creen que se seguirán descubriendo más elementos o acá quedará la cosa? Como ustedes se han dado cuenta, se van a ir descubriendo más y más elementos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estos elementos, seguramente varios ya tienen en su tabla periódica el octavo periodo, ¿sí o no? Revisa, algunos tienen su tabla en la mano, o sea, mi tabla periódica tiene hasta el 121, 122. Claro, eso es cierto, pero pueden descubrir más elementos, pero todavía no son oficiales, ¿ya? Claro, se van descubriendo más. Claro, se van a ir descubriendo más y más. Por ejemplo, le cuento mi experiencia. Por ejemplo, en este caso, yo cuando era alumno de la academia, como te expliqué hace 10 años más o menos, yo, por ejemplo, en mi tabla periódica solamente estaba hasta el elemento 112, 113 nomás. En el año 2017, 2016, en esos 2 años han sido bastante productivos para la química porque se descubrieron los elementos 115, 16, 17, 18, que son el oganesón, el tenis, el ibermorio, moscovio y fleborio, el nijonio también. Entonces, estos elementos han estado descubriendo los últimos, ¿ya está? Y ha habido pues una fiesta por los químicos, ¿no? Que han descubierto esos elementos. Y bueno, obviamente se van descubriendo más y más elementos químicos, claro. Y esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre estos elementos químicos traen consigo algunas propiedades únicas que los demás elementos no tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar alguna cura de alguna enfermedad, o tal vez alguna energía más limpia, ya no estar quemando
como algo arcaico es quemar el petróleo para conseguir energía, ¿no? Pero capaz con estos elementos nuevos se consigue energía más fácil, ¿no? Entonces, por eso la investigación es importante en eso, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo, justamente ustedes saben que los platillos voladores tienen un movimiento que rompe las reglas de la física, ¿no? Bueno, si es cierto también, no se sabe, ¿no? Entonces, uno de los científicos del Área 51, es donde están los marcianos, los ovnis, había dicho en este caso, ya, que había mencionado que justamente los marcianos utilizaban una energía especial, un combustible especial para tener ese tipo de movimientos, así tan rápidos, ¿no? Que es imposible para la física. Y para eso él dijo que el combustible que utilizaban ellos era un elemento muy pesado que tenía 115 protones. Eso fue hace 20 años atrás, ¿no? Y en el año 2016 se descubrió al elemento 115, que es el moscovio, ¿no? Esto se descubrió, el nombre lo dice todo, moscovio viene de Moscú, o sea, en Rusia, ¿no? Las universidades rusas descubrieron a este nuevo elemento químico. Entonces, ellos solamente saben la verdad, ¿no? Si este elemento químico es un gran combustible o no. Si es cierto lo que dijo este investigador, pues, del Área 51 o no. Entonces, estos elementos se van descubriendo para también tener nuevas propiedades. Y quién sabe, capaz que, no sé, más adelante, capaz yo y un grupo, la UNI, capaz descubramos el siguiente elemento, o capaz ustedes, ¿no? Como futuros científicos, descubren el siguiente elemento, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, todo está en investigación. Así como un joven me dijo, profesor, los elementos de la tabla periódica son como los Pokémones. ¿Por qué le digo yo? Porque me dice, los Pokémones siempre se van descubriendo más y más Pokémones. Algo así pasa con los elementos químicos. Pasa el tiempo y se van a ir descubriendo más y más elementos químicos. ¿Sí, muchachos? ¿Se entendió entonces la idea más o menos? Esta es justamente la tabla periódica, sí. Si algunos tienen acá, profesor, yo tengo el octavo periodo, tengo el elemento 119, 120, 121, 122, recuerden que eso todavía no es oficial. Se piensa que siguen esos elementos, pero todavía no es oficial. ¿Ya, chicos? Muy bien, ¿qué más debemos encontrar acá? Como tú ves, por ejemplo, acá, tenemos también los elementos no metálicos. Mira, anda memorizando los elementos no metálicos, son los que están acá de amarillo. Carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo y todos los gases nobles. Y por acá tenemos, en este caso, el hidrógeno que está mal ubicado, que lo han colocado ahí por la configuración electrónica, porque es un no metal en una zona de metales. Los que están de medio verdoso y blanco son los famosos metales. Y ahora ustedes me preguntarán, profesor, ¿y por qué los metales tienen diferentes colores? ¿Por qué unos son verdosos y otros son blancos? Eso tiene que ver con algo. En conclusión, antes de responder esta pregunta, ¿qué hay más en la tabla periódica? Para que se despierten de paso. ¿Metales o no metales? ¿Qué hay más en la tabla periódica? También es una pregunta, me acuerdo de la CEP. Mirándolo más. A ver. Excelente. Como dice por acá en este caso, efectivamente, ¿no? Hay más metales. Casi el 80% de la tabla son metales y el resto son no metales. Son poquitos los no metales. O sea, yo te recomiendo que trates de memorizar los no metales. Mira, trata de memorizar los no metales y los metales son el resto, pues, ¿no? Hasta hay que tratar de diferenciar. Muy bien, claro, hay un montón de metales. Mira, acá tenemos, por ejemplo, los metales alcalinos. ¿Ve? Todas estas zonas son metales alcalinos térreos. Estos son los metales de transición. Estos son los metales de transición interna, o sea, son puros metales los que están por acá. ¿Ya, chicos? Entonces eso hay que recordar. ¿Ya? Entonces, recuerda que en la tabla periódica hay más metales. Ahora, ¿por qué vemos que los metales son verdes y son blancos? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa, muchachos, que estos elementos que están acá, algunos van a ser naturales y otros son artificiales. ¿Estamos de acuerdo? Algunos son naturales y otros son artificiales. O sea, ¿qué significa eso? Que en este caso, en la tabla periódica, todo lo que está de ver, todo lo que vamos a ver en la tabla periódica es natural.
pero hay un grupo de elementos. No se preocupen, los semimetales en un rato lo vamos a ver explicar. Solamente voy a dar un esquema general. Profesor, ya me perdí en esto, en lo otro. Uno me estaba haciendo varias preguntas. Profesor, ¿qué es un semimetal? Profesor, ¿por qué los colores así? Ya. No se preocupe que esto lo vamos a especificar más. Si algo se me pasa, igual lo voy a ver. Si yo veo que es algo que tengo que decirlo ahora, lo explico. Si no, igual lo vamos a explicar después. Solamente para hacer una aclaración respecto a los semimetales van a ser sustancias químicas, bueno, elementos químicos que van a tener propiedades, como el nombre lo dice, semimetal, intermedias entre metales y no metales. O sea, son sustancias que tienen propiedades intermedias. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Pues solamente para responder la pregunta que me decían en el chat. Ya, entonces, como te mencionaba hace rato, en la tabla periódica vamos a tener elementos naturales. ¿Qué son los elementos naturales? Son aquellos elementos que lo encontramos en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, tú encuentras hierro en la naturaleza. Por ejemplo, vamos a cambiar a ver en el entero. Tú encuentras, por ejemplo, plata en la naturaleza. Tú, por ejemplo, puedes encontrar uranio, hay minas de uranio. Puedes encontrar, por ejemplo, en la naturaleza oxígeno, el aire que respiramos en oxígeno. Puedes encontrar carbono en nuestro cuerpo. Puedes encontrar oro, ya quisieras. Entonces, te das cuenta que en este caso, estos elementos yo los voy a encontrar en la naturaleza. Pero la pregunta, ¿todos los encontraremos en la naturaleza? No. ¿Por qué? Porque los elementos que están de blanco, por ejemplo el tecnecio, el prometio, y los que están por acá y los que están por acá, son elementos que no se encuentran en la naturaleza. Si, por ejemplo, tú quieres buscar tecnecio en el río, en el mar, en la selva, no sé, en el desierto, donde tú quieras, no vas a encontrar tecnecio. Si tú quieres buscar, por ejemplo, plutonio, no sé, en el mar, en el río, en tu casa, en el cerro, nada. Entonces, estos elementos que están acá de blanco son los metales artificiales. ¿Qué significa artificial? Que solamente puede ser generado en un laboratorio. O sea, solamente lo puedo hacer en un laboratorio, lo puedo preparar. Claro, son los famosos radioactivos, ¿no? Solamente lo puedo preparar en un laboratorio y no vayan a pensar, profesor, entonces quiere decir que en el laboratorio han hecho ganesón, profesor. O sea que ellos tienen una muestra de ganesón. No, estos elementos artificiales que son hechos por el hombre solamente duran segundos y luego otra vez se descomponen porque, como dicen por ahí, son radioactivos. O sea, es bien complicado hacer que estos sean estables. Claro, esto usan en algunas plantas nucleares, por ejemplo, para radioactividad, ¿no? Pero ahí es otro proceso que, claro, tiene mucho que ver con esto, pero no es exactamente ahí, ¿ya? Entonces, como te decía en este caso, estos elementos de blanco son los elementos artificiales que no se pueden encontrar en la naturaleza. El resto sí. ¿Ya? Entonces, por eso que todo esto de acá son metales. Tenemos los metales artificiales y los metales, en este caso, naturales. ¿Ya? Ya. Por ahora, chicos, su tabla periódica solamente llenen los elementos, nada más, los periodos y los grupos. No lo pinten todavía. Ya no lo pinten todavía. Uno dice, pues, ¿cómo lo voy a pintar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? No. Tranquilo, no se hagan problemas, no lo pinten. Solamente háganlo por ahora así nada más y dejémoslo ahí. ¿Ya? Lo importante es que tengamos la tabla periódica y veamos las familias, los grupos. Ya después, si lo quieren pintar, es otra cosa, ¿no? Pero acá lo han separado en metales, semimetales y no metales. Esta es la clasificación de esta tabla. Otra tabla pueden separarlo en grupos, no, pues sí, ¿no? A ver, pueden separarlo, por ejemplo, en los sólidos, los líquidos y los gaseosos, por ejemplo, ¿no? Otro pueden separarlo, por ejemplo, tal vez, no sé qué sé yo, por ejemplo, en bloque S, bloque D, bloque P, o sea, hay varias formas de organizar la tabla, pero solamente yo quiero que dibujen su tabla y coloquen los elementos, nada más. Eso de pintar, eso ya lo pueden hacer después. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchachos, eso vendría a ser la tabla, ¿no? Entonces, eso viene a ser el ordenamiento. Por eso les mencionaba que estos que están de blanco son elementos artificiales. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, por acá, esta es la tabla que nosotros tenemos que ir aprendiendo. ¿Tengo que memorizarme toda la tabla? No, solamente lo más importante, pues los elementos más resaltantes, ¿no? De los metales y los no metales, sobre todo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, acá mismo quiero que veamos los grupos, porque en un rato lo vamos a volver a repetir, no se preocupen, ¿ya? Miren, por ejemplo acá. Por ejemplo acá. Mira por acá, por ejemplo, ¿no? Ahora, seguramente varios me dirán, profesor, yo veo acá que son 18 grupos, usted explicó que son 18 grupos, ¿ya? Recuerda que acá estamos explicando todo lo general, luego lo vamos a detallar en un rato. Yo veo acá que usted está explicando
18 grupos, ¿sí? Son 18 grupos, pero a mí me han enseñado, profesor, que son 8 grupos A y 8 grupos B. ¿Cómo relacionamos esos A y esos B? Y otra cosa, cuando usted suma, profesor, 8A y 8B, 8 más 8 me da 16. Pero acá estoy viendo que me está dando, en este caso, 18. ¿Cómo se resuelve eso? Veamos, la resolución es así, mira. Esto vamos a colocar, el grupo A sería así, ¿no? Grupo 1A, seguramente ustedes se acuerdan de esto. Por acá el grupo 2A. Coincide, ¿sí o no? Grupo 1A, 1, grupo 2A, 2. Ahí está bonito, ¿sí o no? Todo está coincidiendo. Pero hay un inconveniente. ¿Por qué? Porque este del grupo 2 se salta hasta el grupo 13. Y este grupo 13 es en 3A. Por acá sigue el 4A. Por acá sigue el 5A. Por acá sigue el 6A. Por acá sigue el 7A. Y por acá sigue el grupo 8, 8A. ¿Te das cuenta o no? Entonces tenemos los grupos desde el 1A hasta el 8, hasta el 8A. Fácil, ¿no, chicos? Facilito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Ese es el ordenamiento de la tabla y quiero que observes algo, mira. Los elementos del grupo 1A es 1, ¿no? Bacán. 2A es 2. Pero, ¿qué pasa a partir del grupo 3A? ¿Cómo relacionamos el grupo 3A con el grupo Yupa, que es 13? ¿Qué relación encuentras a partir del 3A? ¿Qué cosa podrías decir tú, a ver, para acordarte, ¿no? Que 3A es 13, que 4A es 14 y así. ¿Qué reglita podrías colocar? A ver. El grupo 1A coincide con 1, el grupo 2A con 2, pero ¿qué hago a partir del grupo 3A para transformarlo en grupo Yupa? A ver, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería tu lógica ahí? ¿Qué reglita utilizarías? Claro, muy bien. Aún ya se van dando cuenta, ¿no? Profesor, uno dice, profesor, fácil, ¿no? A partir del grupo 3A, 3A 13, 4A 14, 7A 17, 8A 18, por ejemplo, ¿no? Allá, a partir del grupo 3A, profesor, en este caso, le voy a quitar en este caso el 1 mentalmente y sería 3 con 3A. Otro dice, profesor, al revés. A este 3A le sumo 10 y lo convierte en Yupac. 3A más 10, 13. 4A más 10, 14. Hay varias formas de relacionarlo. Pero por eso yo quiero que tú te grabes, te memorices, tengas una imagen mental de esta tabla periódica. Mira cómo está la tabla, quiero que te memorices, quiero que te grabes, en este caso, esta tabla, este ordenamiento de la tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿ya? Creo que en este caso quiero que se den cuenta de ello. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Ahora, acuérdate, mira, entonces, ¿cuál es la regla? Yo la regla que podría decir es, o le quitas el número 1 por acá a partir del 3A y se igualan, o simplemente el grupo clásico, el grupo tradicional, que es el grupo A, le sumas 10 y lo conviertes en grupo Yupac. ¿Se entendió, muchachos, la idea? A ver, vayan grabándose la tabla, cómo es la forma, todas esas cosas también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo ok? ¿Se está entendiendo? Excelente, muchachos. Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. ¿Qué pasa con los grupos, con los grupos, con los grupos B? Ya, los A están acá. Pero ¿cuál es el grupo B? El grupo B es este grupo que está acá chatado, este chato que está acá. ¿Cómo sería? A ver. Sería, a ver. Esto sería el 3, coincide con 3B. El 4 coincide con 4B. El 5 coincide con 5B, el 6 coincide con 6B, el 7 coincide con 7B, el 8 coincide con 8B, y el 9, profesor, con 9B. No, pero no hay 9B, me han dicho que solamente hay de 8A y hasta 8B, profesor. ¿Cómo es eso? Entonces, para que coincida, acá hay un goloso, acá hay un elemento que dice, todos quieren una, ¿sí o no? Pero este bandido quiere 3. Hay un bandido que dice, yo puedo con las 3, tú trae nomás para acá, yo aguanto, dice. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese bandido? Ese bandido
es el grupo 8B. ¿Por qué? Porque este bandido se agarra 3 columnas, mira. ¿Cuál sería? La columna 8, la columna 9 y la columna 10 se lo agarra el grupo 8B. Él puede con las 3. Yo puedo con las 3 tranquilo, a la vez. Si yo no te hagas problemas, sobradazo, dice. Ah, bueno. Y efectivamente, ¿no? Este se come a 3, mira. 3 columnas se agarra él. Los demás quieren una, ¿no? Él quiere 3. A ver, muy bien, por acá dice, soy yo, no me describa, dicen por acá. Está bien, está bien, está bien. Todas se las saben ustedes, ¿no? Ya. Y luego, el grupo 11, profesor, acá en este caso sería el grupo 1B. Y el grupo, en este caso, grupo 1B, disculpen, este 12 sería el grupo 2B. ¿Ya está? Y esa es la manera, muchachos, en este caso, de tratar de organizar la tabla periódica. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, que a veces ustedes decían, profesor, no coincide, profe, el 8A con el 8B, no, la suma de 16, pero son 18, ¿por qué? Ya, ahí está la razón, porque hay un bandido que se agarra 3. ¿Ya? Ahora, y buena pregunta, profesor, y lo de abajo, profesor, ya te voy adelantando que todo esto que está acá, mira, acá hay una flechita, ¿ves esa flechita que está acá? ¿Eso qué cosa es? Lo de acá, ¿sí? Significa que todo esto que está acá pertenece al grupo 3B. Todo este pedazo que está abajo pertenece al grupo 3B. Esto no tiene grupo 1A, grupo no, de frente, todo es 3B, algo así. Todo ese pedazo que está ahí es el grupo 3B. ¿Sí, chicos? Muy bien. No hay problema, David. Uno dice, pues yo soy fiel, otro dice, no, yo con una nomás. Bien. Claro. Ah, el 3B, claro, el 3B es, si lo quieren ver así, este bloque 3B es más solapa, ¿no? Es más, como dice, calladito, ¿no? Más, se hace nomás, en el fondo se come todo esto que está acá, mira. Este pedazo que está acá abajo está justamente tomándolo, ¿no? Pero es, como te digo, aparte de estos 4 se agarra todo esto, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Como dice Caleta, nomás por acá dice, ¿no? Algo así. ¿Ya? Entonces, ese más o menos, chicos, es la tabla periódica. Yo quiero que más que todo vean los grupos, porque acá veo que en los grupos hay bastante deficiencia, ¿no? En relacionar el grupo 1A, mira, date cuenta que son grupos A y grupos A y grupos B, ¿ah? Ya te voy adelantando que a los grupos A se le llaman los representativos y a los grupos B se le llaman los de transición. ¿Chicos? Muy bien, entonces esa es más o menos la tabla periódica. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? A ver, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, seguimos entonces, si no hay dudas. Vamos a comenzar, muchachos, ahora hablando. Lo que hemos dicho, vamos a volver a repetirlo, pero ya de manera más detallada. Vamos a hablar ahora acerca de los periodos. ¿Qué son los periodos? Ya hemos hablado de manera puntual, vamos a hacerlo rápido. Los periodos, muchachos, van a ser, en este caso, 7. ¿Cuántas filas dijimos? Eran 7, ¿no? Son 7 filas, Y ahora la pregunta del millón es, profesor, si yo tengo un elemento, por ejemplo, el sodio, ¿yo puedo saber su periodo? Claro, a uno decir, profesor, fácil, pues tienes que memorizar la tabla periódica. ¿No? Claro, pero obviamente yo no voy a estar memorizando la tabla. Ustedes tienen que buscar la forma de evitar memorizar las cosas, sino tratar de recordar. Entonces, una forma de saber el sodio, en qué periodo está, sin memorizarlo, es haciendo la configuración electrónica. Y la configuración electrónica te va a dar la información dónde está. Aún dicen, profesor, el sodio va a estar acá en el grupo, en el tercer periodo, fila 1. Claro, pero ¿cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo sabes que está en el tercer periodo? Haciendo la configuración. Ya, hago la configuración y, entonces, ¿cuál es? El mayor nivel es el periodo. El mayor nivel de energía es el periodo. ¿Te das cuenta? No? Vamos a ver cómo. Haciendo la configuración del sodio, ¿cuál es su mayor nivel? 3. Entonces quiere decir que este sodio va a estar en este periodo 3. Tiene que estar en cualquier casillero de estos que están acá, pero tiene que ser 3. Es como un juego, ¿no? Y el sodio está en el periodo 3. Ahora, que esté en esta columna todavía no nos interesa, porque eso todavía no vamos a ver, pero es la manera. Cloro. A ver, chicos, cloro. En este caso, la pregunta es, ¿en qué periodo estará el cloro? A ver, ayúdame, ¿qué periodo estará el cloro? ¿En qué periodo se encuentra? Hemos preguntado, así que recuerda mayor nivel.
Solamente coloca el número nada más. Claro, viendo su configuración, el mayor, acuérdate, mayor nivel es el 3, por lo tanto, su periodo va a ser el periodo 3. Está por acá, ¿ve? Ambos están en el tercer periodo. Argón, disculpen, hierro. Acá los agarro. ¿En qué periodo tiene que estar ese hierro? Al toque nomás. Muy bien. Sería en este caso, claro, en este caso sería el cuarto periodo porque se fija el mayor nivel. Pero no es 3, no, es el cuarto nivel. Sería en este caso, el hierro está por acá. Y en el caso del bromo también sería el cuarto periodo. Está por acá el bromo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué debo recordar yo, muchachos? Recuerda que los elementos que están en el mismo periodo tienen el mismo mayor nivel. Tienen el mayor nivel igual. Pero recuerda, si te preguntan, a ver, en este caso, este sodio, bueno, este hierro y este bromo, ¿qué tienen en común? Solamente los niveles nada más, porque acá dice bien claro, sus propiedades, dice, tienen propiedades físicas y químicas son diferentes. Las propiedades físicas y químicas son diferentes. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ok? Muy bien, hay que tomar en cuenta eso, muchachos, ¿ya? Las propiedades físicas y químicas son diferentes de los elementos que están en el mismo periodo. O mismo, en este caso, mismo periodo, ¿no? Son diferentes. ¿Ya, chicos? La conclusión de esta diapositiva es que los periodos están ordenados en 7 filas, y ¿cómo determino el periodo? Lo determino con el mayor nivel. Nada más. ¿Ya? Y como última observación final, los elementos que están en el mismo periodo, sus propiedades son diferentes, o sea, no tienen nada que ver. O sea, sodio y cloro no tienen nada que ver. Si alguien se pregunta, pues, ¿sodio y cloro tienen alguna propiedad, algo en común? No, no tienen nada. Solamente el mayor nivel nada más, lo único. Ya, si te preguntan, por si acaso. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta final? ¿Todo ok? ¿Se entendió? Ya explicamos esto, ¿no? Entonces vamos a pasar a lo que viene a ser el grupo. También podría ser, pero la recomendación es, Carlos, que tratar de hacer la configuración para que sea más rápido. Muy bien. Ahora vamos a ver los grupos o familias. Ya vamos a ver ahora los grupos o familias. Chicos, muy bien. Vamos a hacer, antes de hacer los grupos o familias, vamos a hacer un pequeño descanso, 5 minutos, ¿les parece? Porque ya estamos ya más de una hora sentados, y yo sé que están un poquito estresados tal vez, para que ya se despejen un rato, toman un poco de agua, coman un poco de fruta, y ya venimos ahí a rezar. Entonces. Bien, chicos. Entonces rezamos en unos 7 minutos, ¿les parece? 7 minutos retomamos la clase. Nos quedamos acá en grupos, ¿ya? Muy bien. Ahorita vamos a explicar eso al 8BN, no te preocupes, ¿ya? Veamos por acá. Vamos a ver ahora los grupos o familias, ¿ya? Ya te dije que los grupos o familias son las columnas, ¿ya está? Son 8 grupos A y 8 grupos B. Pues, ¿y por qué no coincide con los 18 la suma? Porque hay un bandido que se agarra a 3. ¿Quién es ese bandido? El 8B. Este señor se agarra a 3. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que acá serían, según la UPAC, son 18 grupos. Ya eso explicamos hace rato también. Y también recordamos que algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, recuerda, por algo se le llaman grupos o familias. ¿Y por qué se le llaman familias, profesor, también? Porque imagínate, en una familia, supongamos, ¿no? Mamá es, por ejemplo, moreno, papá también es moreno. ¿Cómo salen los hijos? Morenos también, ¿sí o no? Entonces, te das cuenta que en una familia, los que componen esa familia tienen características similares, ¿no? Los hijos salen con algunas características de los padres, ¿no? Capaz al papá le gusta, es un buen deportista, le gusta el fútbol, los hijos también salen con esa facilidad, ¿no? O capaz en este caso a los padres les gusta bastante, no sé, la investigación, la ciencia, los hijos también seguramente heredan eso. Capaz los papás son buenos músicos, los hijos también salen con esa tendencia a hacer buena música, ¿no? Entonces, por eso, muchachos, siempre, la familia, cuando hablamos de una familia, es porque tienen características, algo similar. ¿Sí, chicos?
Muy bien. Entonces, justamente vienen a hacer eso los grupos o familias, ¿no? Son las columnas de la tabla periódica y en estas columnas, los elementos que conforman estas columnas tienen propiedades similares o propiedades parecidas. Por eso acá hay algo muy importante que nos dice, en cada grupo contiene elementos con propiedades químicas, no física, químicas esa, químicas similares, solamente pueden preguntar, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, muchachos, los elementos del grupo 8A, que son los gases nobles que están acá, vamos a colocar acá los gases nobles, ¿ya? Ellos tienen características, el neón, disculpen, ¿qué estoy haciendo? Arriba está el helio, ¿ya? Vamos a colocar acá. Comienza con el helio. A ver, ya, este azul, ¿ya? Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Ya. Un color, a ver, ya, rojo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón, y así puedo seguir. Estos son los gases nobles. Y esta familia tienen características similares. Por ejemplo, ¿qué característica es más importante, se puede decir, más notoria de ellos? Es, como dicen por acá, su baja reactividad química. O sea, estos gases nobles, por algo se llaman nobles, ¿no? Estos elementos ya no van a querer reaccionar con otros. Como dicen por acá algunos, tienen el octeto también. Tienen el octeto. Salvo el helio, que el helio es una excepción. El helio es estable con 2 electrones. ¿Ah? Si te preguntan, todos los elementos, todos los gases nobles tienen 8 electrones, porque es grupo 8A, por eso tienen 8 de valencia, eso lo vamos a explicar un rato mejor. No, el helio es la excepción. El helio es feliz con 2, ¿ya? Es una excepción a la regla. Pero ¿cuál es lo peculiar de todos estos elementos? Lo peculiar de todos estos gases nobles es que justamente estos señores van a ser o van a tener baja reactividad, ¿ya? Por eso se le llaman gases nobles. Tú sabes que la nobleza, por historia, ¿no? En la época del feudalismo, por ejemplo, la nobleza era un grupo de personas que solamente entre ellos nomás se juntaban, ¿no? No se juntaban con el pueblo, o sea, ellos eran, ya no quiero saber nada con usted. Así, se alejaba del resto, ¿no? Entonces, por eso se le llaman nobles. Igual acá se llaman los gases nobles, justamente por eso, porque no quieren saber nada con nadie, ¿ya? Esa es una característica de ellos, son estables, baja reactividad. En cambio, los elementos del grupo 1A, viendo el otro extremo, estos elementos del grupo A se le llaman los alcalinos, que vemos acá, por ejemplo, al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. Estos de acá, ¿ya? Estos elementos que están acá van a tener una altísima reactividad, ¿ya? Una alta reactividad. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, si yo estos elementos del grupo 1A, así ese metal, lo tiro al agua, puede ocurrir una explosión, o sea, rebalsa toda el agua, salpica. Es tan intensa la reacción que puede explotar, ¿no? Tiro litio, tiro sodio, potasio, ¡plac! Comienza a reaccionar justamente con el agua. Por eso que ellos son muy reactivos. Entonces, por eso, cada grupo, cada familia tiene propiedades similares, no tiene características similares. ¿Ok, muchachos? Muy bien. ¿Sí? Ahora, y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué tienen características similares? No entiendo. La razón por la cual tienen características similares es porque su configuración electrónica es parecida. ¿Ya? Ah, ya, recuerda. Muy bien. Listo, no se preocupe, Liz Rosa, no se preocupe. Ya, como les decía, chicos, en este caso, muchachos, en el grupo, la excepción de este grupo es el hidrógeno. Como te dije, el hidrógeno no es un metal, tú sabes que estos son metales, ¿cierto? El hidrógeno está como adoptado acá. El hidrógeno está como adoptado, ¿ya, chicos? Entonces, el hidrógeno es como una excepción a la regla, ¿ya? Ahora, usted dirá, pues, ¿y por qué tienen propiedades similares? No entiendo, ¿hay una explicación para eso o simplemente tienen propiedades similares? Ya, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a la configuración de litio, para que ustedes vean por qué sus propiedades son similares, y del sodio, litio 3 y sodio 11, ¿ya? Hagamos la configuración de litio, ¿cómo sería? 1s2, 2s2, no, 2s1, ¿no? Ahí está. En cambio, el sodio, ¿cómo sería? Sodio 11, ¿no? Sodio 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1.
¿Ya, chicos? 3S1. Muy bien, muchachos. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa ves en común en ellos dos? ¿Qué observas en común en ellos dos? A ver, ¿qué hay en común en ellos dos? ¿Qué se está repitiendo entre ellos dos? A ver, ¿qué se está repitiendo? Claro, ambos, por ejemplo, una característica es que ambos acaban, profesor, ambos acaban en S, profesor, claro. Pero a ver, algo más específico, ambos acaban en S. Claro, ambos tienen ¿cuánto de valencia? Creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Ambos tienen un electrón de valencia. Mira, él también tiene un electrón de valencia. ¿Te das cuenta? Sus configuraciones son similares. Incluso yo digo que ambos tienen un electrón de valencia. Él tiene un electrón de valencia y él también tiene un electrón de valencia. ¿Te das cuenta? Como ambos tienen igual cantidad de electrones de valencia, quiere decir que van a reaccionar de manera similar. Por eso que los elementos que están en el mismo grupo tienen propiedades químicas similares. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió esta idea? A ver, los leo, los escucho. Excelente. ¿Sí se entendió? Muy bien. Ya está. Seguimos entonces. Ahora, esta tabla también yo lo voy a poder clasificar así, mira. Los elementos, ¿se acuerdan? Grupo A. Estos son el grupo A, ¿sí o no? Lo que está de morado es el grupo A. 1A, 2A, hasta el 3A. Muy bien. Y los elementos del medio se les llama los elementos del B. O sea, se le llama elemento de transición. O sea, tenemos por los costados a los representativos y al medio se les llama los elementos de transición. Y por acá abajo tenemos lo de transición interna. Esto no se pregunta mucho. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar a los elementos del grupo a los elementos representativos. ¿Ya? Los grupos A, mira, los que están a los costados. Y a ver, a los grupos A, mira, atento acá, a los grupos A se le llama elementos representativos. ¿Está bien o no? Profesor, ¿y yo cómo me voy a dar cuenta que un elemento es representativo? ¿Tengo que memorizarlo? No hay que memorizarlo. Simplemente hace su configuración y si los elementos acaban en S o acaban en P, yo voy a decir que son elementos representativos. Si la configuración acaba en S o en P, son representativos. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? A ver, las propiedades químicas, ya te dije hace rato, ¿por qué tenían propiedades químicas similares en los grupos? Porque tienen igual número de electrones de valencia. Veamos por acá un poquito, a ver. En el grupo 1A se les llama los metales alcalinos, menos el hidrógeno es una excepción, te dije, solamente está como que está adoptado, ¿no? Ellos acaban en NS1 siempre. A ver, profesor, un par de elementos, a ver, de grupo 1A, por ejemplo, les mencionamos al litio y al sodio, por ejemplo, al potasio también, ¿no? Incluso acá hay mnemotecnias, ¿no? Lina quiere robar casa en Francia, por ejemplo. Claro, pero lo han colocado así, ¿no? Bien, grupo 2A. Tenemos acá al berilio, al magnesio y al calcio en el grupo 2A. ¿Cómo se llama este grupo 2A? Se llama los metales alcalinos térreos. ¿Cómo me doy cuenta que son alcalinos térreos? Porque su configuración termina en NS2. Vamos al grupo 3A. A los grupos 3A tenemos a la familia del boro, ¿no? El boro, aluminio, por ejemplo, están acá. Hay más todavía, ¿no? Acá tenemos a los boroides o térreos. Boroides o térreos. Ellos acaban su configuración en S2P1. S2P1. El grupo 4A tenemos al carbono y al silicio, ¿no? Tenemos más, obviamente, ¿no? Pero principalmente carbono y silicio. Acá en este caso se llaman los carbonoides. Su configuración acaba en S2P2. Grupo 5A, tenemos acá el fósforo. Bueno, encabeza la lista del nitrógeno, ¿no? Luego sigue el fósforo, arsénico. A ellos, como el nitrógeno encabeza la lista, así como arriba el carbono encabeza la lista, es el carbonoide, acá son los nitrogenoides y acaban en S2P3. Los elementos del grupo 16 tenemos que ver en este caso con, ellos terminan, por ejemplo, ellos son el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro. Ya está, estos elementos acaban su configuración en S2P4. Se le llaman anfígenos o calcógenos. O sea, cada familia tiene, es como su apellido, ¿no?
Por ejemplo, los Rodríguez, los González, los Díaz, los Quispe, los Pérez, los Castillos, los Fujimoris, algo así. Sí, cada uno de estos grupos tiene su apellido, algo así, ¿no? Muy bien. Grupo 6A serían los anfígenos o calcógenos, así se le llaman. En el grupo 7A tenemos al flúor, cloro, bromo, yodo. Hay que tratar de memorizar un poquito, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo. Estos son los halógenos. ¿En qué acaba su configuración? S2P5. Y en el grupo 8A tenemos al helio, al neón, al argón. Ellos son los gases nobles, ¿no? Su configuración acaba en S2P6. Recuerda que el helio es una excepción porque el helio, su configuración es un gas noble, es un gas noble cierto, pero su configuración termina en 1S2. No es como los demás que acaban en S2P6. Chicos, entonces hay que tratar, mira, una recomendación para todos ustedes. Tratemos de memorizar los extremos. Yo recomiendo que memoricemos el grupo 1A, el grupo 1A, el grupo 8A de ley. La semana pasada, ¿se acuerdan que vimos esa nena ardiente? ¿No se acuerdan o no? Para memorizar los gases nobles. Ya, el grupo 8A también podría ser. El grupo 7A. Y también les diría que se vayan aprendiendo el grupo 6A. Estos grupos son los más importantes, los extremos. Ya, los extremos son los más importantes. Por ejemplo, el grupo 4 y 5, el 3, 4 y 5, no preguntan casi nunca. 3, 4, 5 casi nunca. Pero el grupo 1A, el 2A más o menos, por ejemplo, lo que sí preguntan es 1, 8 y 7. Y ahí más o menos al 6 y al 2. Más o menos 6 y 2, ¿ya? Pero siempre es bueno tratar de memorizar, mira, ¿no? Hay mnemotecnias incluso. Por ejemplo, del 1A dice lina, litio-sodio, quiere, K de quiere de potasio, robar, rubidio, casa, cesio, en Francia, ¿no? Lina quiere robar casa en Francia, por ejemplo. Para que te acuerdes el grupo 1. En el grupo 2A tenemos Benito, berilio, Benito maneja el carro, Benito, berilio, maneja magnesio, carro, calcio. Benito maneja el carro del señor Vara. Señor, ese es estroncio, Vara es bario. ¿Ya? Bueno, vamos al 6A. Un joven me dice, profesor, el oso se te pone. A ver, vamos a ver la tabla periódica, ¿ya? A ver, ¿dónde estás? Acá está. Son un poco fuertes esos, ¿no? A ver, por ejemplo acá. El oso se te pone. ¿Cómo es eso? Oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Otros dicen, oh Susana, se te ve el polonio. Oh Susana, se te ve el polonio. No, no, nada mal, no he hecho nada malo, ¿no? Entonces algunos dicen así. Por ejemplo, el grupo 7A dicen así, ¿no? Fumo cloro barato y atraco. Otro dice, fue clavado brutalmente y atado. Otros dicen, flaca, bruta y astuta. Otros que les gusta el fútbol dicen, profesor, Fútbol Club Barcelona y Atlético Madrid. O sea, hay varias formas de memorizar, ¿no? Los grupos, ¿no? ¿Cómo era acá? Lina quiere robar casa en Francia. Acá es Benito maneja el carro del señor Vara. Bueno, y ni qué decir de los gases nobles, ¿no? Esa nena ardiente quiere rápido. Y la semana pasada hemos hablado de eso. Hay varias, ¿no? Claro, algunos también se pasó del indio Toledo, también, claro, hay uno del 3A, pero no es necesario memorizar, ¿no? Es Burro Alan García, Indio Toledo. Burro Alan García, Indio Toledo. Es del grupo 3A. Y así varias seguramente, ¿no? Hay varias para memorizar, pero ya es cuestión de practicar, ¿no? Yo recomiendo los extremos, ¿ya? Ahí apuntan, mira, está la grabación ya, chicos, en su intranet. Miren ahí cualquier cosita para que apunten las mnemotecnias que les he dado. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya, pero igual con la práctica vas a ver que de acá a 2, 3 meses que tanto has practicado esto, todo, ya te vas a memorizar sin necesidad de las mnemotecnias. La mnemotecnia solamente es una ayuda por ahora que están comenzando. ¿Ya, chicos? Muy bien, regresando aquí a la tabla, que creo que estamos aquí, sería todo, muchachos. Otra cosita más ya para terminar esta parte, se me estaba olvidando. Mira, yo quiero que se den cuenta, ¿cómo encontramos el grupo 1A con la configuración? Mira, atento acá. El grupo 1A se encuentra con los electrones de valencia. Mira, ¿te das cuenta que él tiene un electrón de valencia? ¿Y qué grupo es? Grupo 1A, ¿sí o no? Él tiene 2 de valencia y sería de grupo 2A.
Él tiene 2 más 1, 3. Hay empate, te dije, suma los electrones. 3A. 2 y 2 son 4. 4A. 2 y 3 son 5. 5A. 2 y 4 son 6. 6A. 2 y 5 son 7. 7A entonces. Y 2 y 6 son 8. Grupo 8A. O sea, en otras palabras, ¿qué nos damos cuenta? Vamos a colocar acá que el número de electrones de valencia es igual al grupo. Ya, por si acaso, ya hay que ir tomando en cuenta esto porque la próxima clase vamos a... otra cosa es ya, la próxima clase vamos a tratar de ubicar eso. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta rápida hasta acá, muchachos? ¿Todo ok? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya, seguimos entonces. Vamos ahora a ver el grupo en este caso B. Como te había mencionado, chicos, el grupo B son los que están al medio, ¿sí? El grupo B son los que están al medio de la tabla periódica. Y bueno, este grupo B se le llama los elementos de transición. Están en la parte central, ¿ya? Profesor, ¿cómo voy a ubicar este elemento de transición? Si la configuración termina principalmente en D, también puede ser en F, ¿ya? Muy bien. Puede ser también F, pero en D nada más. Principalmente en D, porque en F no se toca mucho. En D. Si la configuración acaba en D, ya es transición, o sea, grupo B. Grupo B. ¿Sí, chicos? El grupo B está acá al medio. Muy bien, veamos un poquito. Acá sí no se tienen que memorizar mucho. Acá no. Por ejemplo, el grupo 11, el grupo que está acá, el grupo 11-1B, se le llama la familia del cobre, también llamado los metales de acuñación. ¿Por qué? Porque estos metales acá tenemos a la plata, al oro, por ejemplo, que son metales que han sido utilizados como monedas, ¿no? La familia del zinc, por ejemplo, grupo 2B, familia del escandio 3B, familia del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, y los ferromagnéticos, ahí está justamente pasó, ¿por qué el 8 engloba 3? Porque todas esas 3 columnas son ferromagnéticos, ¿ya? Son la familia del hierro, cobalto, níquel. A esos 3 grupos en conjunto, el 8B, esas 3 columnas se le llaman los ferromagnéticos, ¿ya? Muy bien. Ahora, la pregunta del millón es, profesor, ya entendí, ¿esto tengo que memorizar? Mira, el grupo B nunca han preguntado. Así que esto de metal de acuñación, no. Lo que sí tienen que saber es el grupo A. Por eso he hecho énfasis al grupo A. Pero acá en el grupo B, no tanto. Lo que sí tienen que saber del grupo B, chicos, es cómo ubicamos el grupo. Y mira, yo quiero que te des cuenta de algo. Mira, date cuenta. Mira, date cuenta de algo. Mira, vamos a sacar esta conclusión. Mira, observa por acá. Mira, si tú te das cuenta, cuando hacemos configuración electrónica de los grupos B, vamos a observar que están tomando en cuenta al S y al D. O sea, están tomando en cuenta al S y al D como sus electrones de valencia. Si sumamos, ¿cómo sería? 1 y 10, ¿cuánto te da esto? Te da 11, ¿sí o no? Por eso que es grupo 11. Otra vez, sumamos S más D. ¿Cuánto me da eso? 2 más 10, 12. Ah, por eso que acá son grupo 12. 2 y 1 me da 3. Ah, ya, entonces por eso que es grupo 3. 2 y 2 me da 4, profe. Ah, por eso que es grupo 4. 2 y 3 me da 5. Ah, por eso que es grupo 5 acá. 1 y 5 me da 6. Por eso que si la configuración me da 1 y 5, la suma es 6, también sigue siendo 6. Si acá es S2 de 5, allá, profe, acá es S2 de 5, la suma me da 7. Ah, por eso que es 7B. Grupo 7. Y acá, si la suma es, en este caso, bueno, si la suma es 2 más 6 te da 8, grupo 8. 2 más 7 te da 9, grupo 9. Si la suma es 2 más 8 te da 10, grupo 10, pero al final todo esto es grupo 8B. ¿Ya, chicos? Entonces, la forma de ubicar, la forma de encontrar el grupo de un elemento es justamente con esto. A ver, para practicar vamos a colocar un hito, ¿les parece? De paso que entendemos que es Cn-1. A ver, mira, por acá, a ver, vamos a colocar un parcito, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a colocar, a ver, ya, mira. Vamos a colocar, a ver, al titanio 22. A ver, sería así, ¿no? Argón 18, 4S2, 3D2.
La pregunta es, muchachos, ¿cuál es en este caso el grupo? Quiero el grupo. Lo leo en el chat. Quiero tanto grupo UPAC como grupo clásico, los dos. Si ustedes se dan cuenta, mira, ve, acá coincide, ¿no? Mira, por ejemplo, grupo 7 con 7, bacán. Grupo 6 con 6, bacán. Grupo 5 con 5B, bacán. Grupo 4 con 4B, bacán. Grupo 3 con 3B, bacán. Esto está chévere, ¿sí? Por eso que cuando acá me sale el grupo, me dicen, profesor, ahí es fácil, profe. Acá en este caso es, como usted dijo, S más D, ¿no? S, a ver, no he cambiado de color, Dios mío. Ahora sí. S más D, dijo usted, entonces sumamos. 2 y 2 me da 4, va a ser grupo 4, pero esto corresponde al grupo 4, 4B. Acá no hay problema, ¿no? Ya está, muy bien. Pero creo que ustedes se han dado cuenta también que hay unas anomalías, ¿no? Pero si acá es 12, 12B, no, 12 es 12, si la suma me sale 12, si la suma me sale 12, es 2B, mira. Mucho cuidado, acá casi no cumple, ¿no? Si la suma me sale 11, es 1B. Y si la suma me sale 8, 9 o 10, eso corresponde al grupo 8B. A ver, vamos a colocar un caso de estos, ¿ya? Supongamos que te dice, ahora, ¿por qué es n y n menos 1? Porque si acá es 4, acá es 1 menos, tercer nivel. ¿Te has dado cuenta de eso? Si acá es cuarto nivel, acá es tercer, ¿no? Tercer nivel, ¿no? Por eso que acá es n, acá es n menos 1. Eso no importa mucho, al final solamente sumas el s más el d, ¿ya? A ver, vamos a buscar otro elemento. Vamos a buscar otro elemento. A ver, un ratito, vamos a revisar por acá un segundito. A ver, vamos a ver por acá. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Vamos a colocar, a ver. Ya. Vamos a colocar Vamos a colocar un ejemplo más que vendría a ser por acá, a ver. Al rodio 45, ¿ya? A ver, ustedes van a ubicarlo también. Rodio es RH 45. Su configuración es Krypton 36, 4S2, 38. Disculpen, 5S, acá es 5, disculpen, luego sigue el 5. Acá es 5S2. Y como la regla dice que es uno menos, acá sería 5S2, acá tiene que ser 4, disculpen, este es 4, 4D7. A ver, quiero que me den el grupo UPAC y el grupo clásico, ambos. Muy bien, a ver, vamos a leer qué dicen por acá. Muy bien, como dicen por acá, grupo, ajá, excelente, grupo 8B. Así es, muchachos. Sería en este caso, vamos a ver por acá. Muy bien, a ver, vamos a revisar por acá. Esto sería, y como le dije, la técnica, sumamos, ¿no? Sumamos los últimos, a ver, sumamos por acá. Sería en este caso 2 más 7. Esto me da grupo 9, ¿no? Grupo 9. Y según la UPAC, si es 9, eso es 8B. Ahí está, 9 y 8B. Si la suma me salía 11, 1B. Si la suma me salía 12, 2B. ¿Se entendió, muchacho, más o menos? Ya más o menos la idea de cómo se calculaba. No es tan complicado, ¿sí? Y en la próxima clase seguramente vamos a practicar más de esto. ¿Ya? Muy bien, ahora sí entonces pasamos a la última. Si no hay más preguntas. Ya, una más quieren. Ya, una más vamos a darle. Una más, que tanto lo piden a gritos. El cadmio 48. Ya, al toque, ya con eso terminamos. Cadmio 48. ¿Cómo sería su configuración? Krypton 36, 5S2, 38,
4 de 10, 48. A ver, tú mismo eres. A ver, ¿cuál será su grupo, chicos? A ver. Recuerda que no hay, solamente hay hasta 8B, ¿no? No hay 9B, no hay 10B, no hay 12B. Cuando la suma es 12, se hacía algo especial ahí, ¿no? Muy bien, chicos, ya que terminamos entonces, la suma claramente me sale 12. Me sale 12. Por lo tanto, sería grupo 12 y esto corresponde a 2B. ¿Sí? Se acabó. ¿Así lo han hecho? Excelente. Veo acá la María sí lo ha hecho así. Muy bien, chicos, creo que ya entendieron la idea. Ahora terminamos, chicos, terminamos ya con ya la última parte. Vamos a ver ya la última parte. La diferenciación entre metales y no metales. ¿Ya? Ya para terminar. Muy bien. Por ejemplo, hay que recordar que los metales son buenos con... Tú sabes que los metales lo utilizamos en las redes eléctricas, ¿sí? ¿De qué manera, profesor? Por ejemplo, los metales lo encontramos, por ejemplo, en forma, en las redes eléctricas lo encontramos, por ejemplo, formando parte, ¿no?, de los conductores. ¿Qué metal lo encontramos en las redes eléctricas? A ver, ¿quién se acuerda? Muy bien, Jenny, excelente, ¿no? Entonces, los metales que encontramos en la vida diaria es el cobre, por ejemplo. Entonces, el cobre es un buen conductor eléctrico. Recuerda que los metales y los no metales van a tener propiedades contrarias. Entonces, los metales son buenos conductores eléctricos y también conducen bien el calor. Son buenos conductores eléctricos y térmicos. O sea, el calor también lo conducen bien. Por ejemplo, ¿tus ollas de qué son? Son de metal, ¿sí o no? Las ollas de acero, o ollas de aluminio tal vez. Entonces ahí tenemos ollas también que conducen bien el calor, ¿sí o no? Por eso que dejan pasar con facilidad el calor. Porque yo no me imagino una olla de madera, una olla de plástico, ¿no? Esos están hechos de no metales. Entonces, muchachos, acá tenemos que los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. En cambio, los no metales son todo lo contrario. Los no metales van a ser malos conductores térmicos y eléctricos. O sea, ellos no conducen bien la corriente. Son todo lo contrario a los metales. Si los metales conducen bien el calor y la electricidad, los no metales no es así. Pero hay una excepción. ¿Quién es la excepción, profesor? El grafito es un buen conductor eléctrico. Es una excepción a la regla. ¿Ya? Muy bien, vamos a colocar por acá entonces. Son buenos conductores eléctricos y térmicos, en cambio, los no metales son malos conductores. ¿Ya? ¿Qué más podemos colocar aquí? Recuerda que el metal, los metales a temperatura ambiente, o sea, a la temperatura ambiental, van a ser sólidos, ¿sí o no? Pero hay un metal en estado líquido. ¿Cómo se llama ese metal en estado líquido? ¿Quién es ese metal en estado líquido? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién es ese metal en estado líquido? ¿Alguien se acuerda? Claro, ese metal en estado líquido, justamente ¿quién es? Claro, es el mercurio, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, en los termómetros. Algunos, por ejemplo, de casualidad, a algunos se le ha roto un termómetro y seguramente si cuentan su experiencia van a decir que han salido como unas bolitas plateadas, ¿no? Bolitas líquidas plateadas. Esas bolitas líquidas plateadas que seguramente
has observado cuando se ha salido de mercurio, cuando se ha roto el termómetro, disculpen, ese es el mercurio. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Es el único metal en estado líquido. ¿Ya está? Entonces, a temperatura ambiente, los metales son sólidos menos el mercurio. ¿Ya? Acuérdate eso, ¿ya? Muy bien. Como dicen por acá un joven, profesor, me cayó mi piel y me fui al hospital. Claro, eso es tóxico. A ver, por qué dice, profesor, yo me lo comí. ¿Cómo te vas a comer el mercurio? Cuidado, ¿no? El mercurio trae problemas, en este caso al cerebro, cuidado, ¿ah? Tengan cuidado, eso es tóxico el mercurio. ¿No han visto, por ejemplo, que nuestra sierra, lamentablemente nuestra parte de nuestra sierra, es muy golpeada por la minería? Y ahí, por ejemplo, ha habido derrames de petróleo, de petróleo, de mercurio, por ejemplo, en una época, ¿no? Como dice en la Oroya, por ejemplo, y los niños han salido pues bien afectados, con problemas estomacales, respiratorios, algunos tenían cierto retraso académico, ¿ya? Muy bien, excelente. Ya, cuidado, por ahí digan, cuidado, no se come eso, ¿ya? Muy bien, entonces, son sólidos los metales menos el mercurio, y por acá me dicen, los no metales sí pueden ser sólidos, acá pueden estar en los tres estados, sólidos, líquidos y gaseosos. A ver, profesor, a ver, un sólido, a ver, por ejemplo, un no metal sólido puede ser el carbono, ¿no? El carbono que lo tienes en tu lápiz es un no metal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? En los líquidos, en este caso, tenemos acá, por ejemplo, un líquido puede ser el bromo. El bromo es el único no metal líquido. El bromo está acá. Y gaseosos tenemos varios, pues todos los gases nobles son no metales gaseosos. Y también, por ejemplo, tenemos el oxígeno que respiramos. El oxígeno que respiramos es claramente un no metal gaseoso. ¿Está? Muy bien, chicos. Entonces tenemos acá los ejemplos. Ahora, también hay que recordar, chicos, que los metales tienen una propiedad adicional, que es la maleabilidad y la ductibilidad. ¿So qué significa eso? ¿Que son maleados? No, maleable viene de que se puede amoldar. Y, por ejemplo, un metal se puede amoldar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un metal se puede amoldar. Tú lo puedes dar forma a los metales. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro. Por ejemplo, con el oro. Con el oro tú puedes hacer armaduras, puedes hacer dijes, puedes hacer relojes, qué sé yo. Entonces, esa facilidad de amoldarse no lo tienen, por ejemplo, los no metales. A ver, amolda el carbono, no se puede, no se quiebra rápido. Amolda el oxígeno, no se puede. Amolda un plástico, no, pues no, bien complicado. En cambio, los metales sí se pueden amoldar. La maleabilidad significa facilidad para hacer láminas. ¿Y qué es ductibilidad, profesor? Es la facilidad para hacer, por ejemplo, en este caso, como una especie de hilos. Bueno, te pregunto, el cobre, por ejemplo, se hacen hilos, ¿no? Hilos para la conductividad eléctrica. Esa propiedad, por ejemplo, no tienen los no metales, ¿no? Los metales tienen esa propiedad de ductibilidad que no tienen los otros elementos no metálicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Otro punto importante también, muchachos, es que los metales, acuérdate, ¿ah? Los metales, en este caso, tienen brillo, ¿no? En cambio, los no metales van a ser opacos, ¿ya? Los metales tienen brillo. Pues el oro, la plata, una moneda de un sol brilla. En cambio, por ejemplo, a ver, el bromo no brilla, el oxígeno no brilla. ¿Ya? Entonces, son opacos los metales son brillantes. ¿Ya está? Muy bien. Y ya para terminar, muchachos, ya para terminar esta última parte, ¿ya? Quiero que veamos lo siguiente. Esta es la propiedad, diría yo, más importante. ¿Ya? Una vez más, los metales tienen brillo, los no metales son opacos, porque obviamente los metales brillan, en cambio los no metales. Chicos, ahora si entramos con fuerza a esta parte más importante, esta es la parte más importante, creo yo, que vendrían a ser los metales. Miremos acá. Los metales, te pregunto, si tú tienes tu puerta de metal, por ejemplo, ¿no? Que es de hierro. ¿Qué le pasa con el tiempo a tu puerta de metal? Tú sabes qué es lo que le pasa, ¿no? Le puede caer agua, le puede caer tierra, la humedad del ambiente, el oxígeno. ¿Qué le hacen a tu puerta metálica? Muy bien, ustedes mismos lo están diciendo. Entonces, por tendencia natural, ¿qué hacen los metales, muchachos? Por tendencia natural, los metales tienden ahí está el nombre, a oxidarse. Muy bien, a oxidarse. Vamos a colocar acá, ¿no? Los metales tienden a oxidarse. Profesor, ¿y qué significa oxidar? Oxidar significa perder, ¿qué cosa? Perder
electrones. Eso significa oxidar, ¿cierto? Oxidar es perder electrones. Eso significa oxidar para los metales, ¿ya? Muy bien. En este caso, los metales pierden electrones, se oxidan, y cuando se oxidan, ¿en qué se van a transformar? Cuando se oxidan van a adoptar carga positiva, ¿sí o no? ¿Cómo se llama eso? Se llaman los cationes. ¿Ya, chicos? Entonces, los cationes provienen normalmente de los metales que han perdido electrones, ¿sí o no? En cambio, los no metales son lo contrario. ¿Te das cuenta que hemos visto que las características son prácticamente contrarias, ¿no? Los no metales van a ganar, ellos ganan, pues si ellos pierden, ellos ganan. ¿Y ese proceso cómo se llama? Reducción. Y si ganan electrones, se van a cargar negativamente, eso se llaman los aniones. Solamente acuérdate de los metales y todo lo contrario son los no metales. Si él pierde, él gana. Si él se oxida, él se reduce. O sea, acá es cation, acá es anión. Ya está, muchachos. ¿Se entendió más o menos la idea de metales y no metales? A ver, los leo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien, vamos por acá. Ahora, quiero que ustedes más o menos vayan diferenciando los metales por su nombre, ¿ya? Por favor. Mira, a ver, quiero que ustedes vayan diferenciando. Por ejemplo, a ver acá, vamos a iniciar la tabla primera, esta es la tabla periódica. Quiero que ustedes se den cuenta, por favor, que cuando hablamos de metales y no metales vamos a ver dos grupos. Por ejemplo, acá ve, estos van a ser los que, toda esta parte van a ser los no metales. Mira, acuérdate, mira, ¿quiénes son no metales? ¿Ah? Acuérdate quiénes son no metales. Miren, lo que está de rojo, escúchame, mira, lo que está de rojo se les va a llamar, más que metaloides, también se les puede llamar, tienen comportamiento como los no metales, ¿ya? Lo que está de rojo también lo puedes tomar como no metales, aunque su nombre real es metaloides, ¿no? Pero también lo puedes tomar como si fueran no metales. Entonces, mira, ¿quiénes son no metales? Los gases nobles, mira, helio, neón, argón, critón, xenón, radón. ¿Quiénes más son no metales? Flúor, cloro, bromo, yodo, mira, ¿te das cuenta? ¿Qué más? El oxígeno, el azufre, el selenio, no metales, el nitrógeno, el fósforo, el carbono. Estos son los no metales. También puedes colocar acá el boro, el silicio como no metal, pero también puede ser válido, ¿ya? También el hidrógeno es un no metal que está mal ubicado. Y el resto de elementos que está por acá, todo este grupo que está por acá, y también el que está acá abajo, todo esto en conjunto, todo esto son los metales. Por ejemplo, el grupo 1A son metales, mira, litio, sodio, potasio, rubio, por eso se llaman metales alcalinos, ¿no? El grupo 2A, berilio, magnesio, también son metales. Acá al medio, en transición, tenemos metales conocidos como ¿quién? Cobre, plata, oro, por ahí cobalto, hierro, manganeso, cromo, vanadio, no sé, zinc por acá, aluminio por acá, plomo por acá abajo. Aquí abajo tenemos al uranio, al torio, y así puedo seguir. ¿Te das cuenta? Entonces hay que saber diferenciar cuáles son metales y cuáles los no metales. Los metaloides no han venido mucho, pero siempre es bueno también por si acaso recordarlo. Todo es práctica nomás, no se memoricen ahorita todo. Ahorita entendamos qué significa cada uno y ya con la práctica se va a ir memorizando poco a poco. ¿Ya? ¿Qué elemento es el Ga? El galio. El galio, dice el galio. ¿Ya está? Muy bien. ¿Ya está, chicos? Entonces hay que verlo así, ¿ya, chicos? Muy bien, vamos a recordar así. Entonces, ¿alguna pregunta final? Ya sabemos diferenciar, ¿no? Hay que saber diferenciar ahí. Ya sabemos reconocer entonces metales y no metales, chicos, ¿no? Ya más o menos la idea, ¿no? Excelente, muy bien. Ahora, vamos a ver, ya para terminar, pues son tanto lo que me pedían, pues los metaloides, ¿ya? Sí, eso de estado de oxidación lo vamos a ver ya en el tema de nomenclatura, eso no se preocupen, eso no es importante ahorita, ¿ya? Vamos a ver ahora estos que están de rojitos, que tienen un nombre especial. Como te dije, ellos lo podemos decir que son no metales, pero para ser más específicos vamos a llamarlos los metaloides. O sea, ¿y por qué se le llama metaloides, profesor? A ver, ¿cuántos metaloides son? A ver. Sí, así es, Victoria. ¿Ya? Pero no necesariamente es esto, o sea, te estás confundiendo, creo, con los anfóteros, Victoria. Los anfóteros son otros. Anfóteros es manganeso, es cromo, son otras cosas. No te confundas con metaloides. ¿Ya? Muy bien, a ver acá.
En este caso son 8 metaloides, muy bien. ¿Cuáles son? El boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. ¿Ya? Son los elementos llamados los metaloides o también semimetales. Y el nombre te lo dice todo, ¿no? Semimetal, ¿por qué se le llama semimetal? Porque es algo intermedio, ¿no? Entre el metal y el no metal. Así como los semidioses. Sb es antimonio, antimonio, ¿ya? Hay nombres a veces son así, ¿no? Medio raros. Ya. Entonces, se llaman entonces son los, ¿por qué semimetales? Es como decir como Hércules, ¿no? Hércules tú sabes que era un semidios, ¿no? ¿Por qué? Porque era mitad dios, mitad, porque su papá era un dios Zeus, y su madre era una, pues, una terrestre común, ¿no? Entonces era un semidios Zeus. Algo así pasa con los semimetales, ¿no? Son intermedios entre los no metales y los metales, algo así, son puntos medios, ¿ya? Muy bien. Entonces, básicamente esta propiedad se da porque estos semimetales tienen una conductividad interesante, una conductividad interesante. ¿Qué pasa? Todos son sólidos, recuerda, está. Estos semimetales, ¿por qué los tenemos que estudiar, profesor? Porque estos semimetales están muy utilizados en la industria electrónica, en la fabricación de microchips, transistores de computadoras. O sea, estos semimetales han traído un gran desarrollo a la parte electrónica, a la parte eléctrica, a la parte de los circuitos electrónicos. ¿Por qué? Porque los metales tienen muchos problemas. Cuando tú sabes que los metales conducen la corriente, pero cuando un metal se sobrecalienta, ¿ya? En este caso, cuando un metal se sobrecalienta, pierde su propiedad de conductividad. O sea, ya no es que pierda, sino baja su propiedad. Pero se ha descubierto, se ha determinado que estos semimetales, estos metaloides, tienen en este caso, se puede decir, estos semimetales tienen mejores propiedades, ¿no? Sus propiedades son muy no son como los metales. Cuando tú calientas un semimetal, su conductividad más bien aumenta. Entonces, por eso que en la actualidad se utilizan bastante los semimetales como en los microchips, ¿no? Justamente en la fabricación de celulares, de computadoras. Eso ha traído bastante desarrollo a la parte, justamente, a la parte electrónica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, justamente eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, no, si se calienta, yo no estoy hablando de que no se caliente, yo estoy hablando que cuando se calientan estos de acá, estos semimetales, su conductividad más bien aumenta. En cambio, en un metal cuando se calienta, su conductividad disminuye más bien. Eso no tiene nada que ver con, ¿qué me preguntaron por acá? Eso no tiene nada que ver con resistencia, es otra cosa, ¿ya? Entonces, chicos, por eso que en la actualidad la mayoría de celulares, laptops, microchips, ¿no? Todo lo que son transistores, lo trabajan con germanio y con silicio, que son los semimetales más utilizados en la actualidad. Germanio y silicio. ¿Ok, muchachos? Ya está. Entonces, esos son justamente los semimetales, ¿no? Entonces, esas son las características y por eso la importancia que estudiamos ello. ¿Está, chicos? Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta, muchachos? Ya para terminar, para comenzar con los ejercicios de la clase. Muy bien. Entonces, muchachos, hasta ahí sería la clase. Vamos a dar unos 5 minutos de descanso, 5 minutos de break, y ya regresamos con la resolución de los ejercicios.